En la alcaldía Miguel Hidalgo, que es, eh, debe ser la que tiene más recursos en la Ciudad de México, si no mal recuerdo, eh, publicó ayer, no ayer en la noche, un tuit que se volvió viral, ¿no? Y ha dividido opiniones, sigue dividiendo opiniones hasta el día de hoy. Y es que Hegel Cortés Miranda, que es el director general de gobierno y asuntos jurídicos de la alcaldía Miguel Hidalgo, publicó estas bonitas fotos, ¿no? Y con el mensaje de orgullo, ¿no? Con el mensaje de estamos trabajando, ¿no? Para ustedes. Durante el recorrido por el almacén vía pública de la alcaldía se realizó el registro de 140 triciclos resguardados que se han retirado en Polanco y Granadas. Para eh, quienes no sepan, no, Polanco y Granadas es principalmente Polanco es la zona, quizá la zona más gentrificada de la Ciudad de México. Si no es la más, debe ser de las dos o tres más gentrificadas de la Ciudad de México. Yo pondría quizás Santa Fe por ahí. No, ni siquiera Condesa, cabrón. O sea, Polanco, bueno, una o dos deben ser esas dos. Es decir, las que más caras son para vivir, para comprar departamentos, para todo. Eh, y que albergan, ¿no? Por lo tanto, a concentraciones de las poblaciones en México con mayor ingresos, ¿no? Es Polanco. Granadas es la segunda zona, ¿no? Polanco se está comiendo, ¿no? A la colonia adyacente, como pasa en todos los procesos de gentrificación. Dice, posteriormente se procede a su destrucción, ¿no? Y aquí están las imágenes, muy claramente, ¿no? Y muy orgullosamente, mira, todos los triciclos y tal, ¿no? Mira, acá otra de los 143 siglos, ¿no? Muy orgullosos. Eh, digo, después, ¿no? Empezaron enseguida, empezaron las señales de protesta, ¿no? Álvaro Delgado, ¿no? Quizá uno de los mejores periodistas en la actualidad del país. En la alcaldía que encabeza Víctor Hugo Romo analizó antes de destruirlos que estos vehículos no son instrumentos del crimen, sino herramientas de trabajo de personas que aún así cometen una infracción. Vaya lógica de izquierda, ¿no? Porque esa es la bandera de Víctor Hugo, con la que Víctor Hugo Romo llegó a la alcaldía, ¿no? Él ya había sido ¿cómo se llamaban antes? Jefe delegacional de la misma demarcación de Miguel Hidalgo. Fue por el PRD, ahora fue con la coalición Morena, PT, ¿no? Y Partido Encuentro Social, ¿no? Entonces se supone que es de izquierda, pero, o sea, todo mundo empezó a criticarlo, ¿no? Nayeli Roldán, o sea, Premio Nacional de Periodismo, ¿no? ¿Por qué les quitaron esos triciclos a sus dueños? Y por lo que se ve, vendedores ambulantes. O sea, estos son triciclos de carga, triciclos eh, ¿no? Fuertemente relacionado con esa cuestión, con la venta ambulante, ¿no? de productos y servicios. Normalmente comida, ¿no? Tamalitos, atole, tortitas, todo ese tipo de cuestiones. Después, ¿no? El mismo Hegel Cortés, no mucho después, dijo: esta administración es sensible y respetuosa de la realidad social y económica. En el caso de que estos enseres se lleva a cabo un proceso apegado a la normatividad administrativa. Entonces, yo no sé con qué autoridad lo retiraron. En primer lugar, eh, dice, con el fin de que no represente un riesgo sanitario o de protección civil para la ciudadanía, porque esos son los dos motivos, ¿no? Que pueden alegar. Digo, yo no sé qué riesgo sanitario puede proveer un vendedor ambulante que no provea un restaurante, no como estrictamente riesgo sanitario. Ahora, quizá la única diferencia es que uno está regulado y otro no, y con uno te puedes quejar, ¿no? Y en todo caso meter una falta administrativa, una denuncia, una demanda, y con el otro no, porque no está regulado, ¿no? Pero como riesgo estrictamente sanitario, ¿cuál puede ser el argumento de uno sobre otro? Entonces, todo mundo conocemos, y en México, ¿no? Por lo menos dos o tres puestos garnachas de confianza que, o sea, vas y no pasa nada, o sea, sabes que son limpios, nunca te has enfermado y tal. Y quizá, no todos, pero todos conocemos por lo menos una anécdota de personas que en restaurantes o fondas o negocios regulados se han enfermado. No sé, yo he estado en un par de cocinas, no de restaurantes que, o sea, quisiera poder olvidar, cabrón, porque, o sea, y restaurantes, pues, o sea, no, formalmente constituidos y todo. Y digo, y tengo conocidos, ¿no? Y amigos chefs que, o sea, me cuentan historias materialmente de terror, cabrón, en restaurantes buenísimos, eso sí. Pero bueno, entonces como riesgo estrictamente sanitario, uno no necesariamente representa más que otro.
esta es la otra, ¿no? De protección civil para la ciudadanía. Protección civil quiere decir que están estorbando la calle, ¿no? Y por eso pues, los pueden quitar. O sea, y ese es el argumento que más frecuentemente usan, tanto para extorsionar como para retirar estas cuestiones. Pero eso es una falta administrativa. En ningún lado es un delito, en ningún lado significa que te puedes apropiar de sus triciclos, pues, de su fuente de trabajo. Y no te puedes apropiar de ellos porque no representan un peligro para la sociedad. O sea, si fuera un arma, ¿no? Una pistola o una bazooka, ¿no? Y la pongo en la calle, además de que la estoy obstruyendo, representa un riesgo latente para la sociedad y la autoridad tiene todo el derecho y obligación de retirármelo y confiscarlo, ¿no? Porque no, o sea, no tengo derecho a tener una bazooka, ¿no? Un pinche tanque ahí, o sea, no se puede. Eso es un riesgo, pues, como tal, tanto de protección civil como para confiscarlo. Digo, y después de horas, ¿no? Y horas y horas y horas de toda esta conversación que generó este tweet, dice, a partir de los comentarios y observaciones recibidas informamos que los triciclos, la desafortunada expresión de destruirlos, pues ya no los destruimos, vamos a buscar que sean donados a quienes ¿no? Que no lo reclamen, ¿no? Primero que lo reclamen y si no, pues ya los donamos a ver a quién les sirve. Como apoyo a las personas afectadas pueden aplicar a los 1000 empleos que tenemos disponibles, y el compromiso, la responsabilidad, el comercio establecido, visibilidad nos permite establecer una mesa de debate y discusión, siempre sí, siempre no, y ya, o sea, se echaron para atrás, pues para pronto. Ahora, esto me parece interesante para quizá para abrir una conversación, ¿no? Continuar con la conversación a partir ahora de este foro sobre el comercio informal, ¿no? Y la realidad del comercio informal. Ahora, hay personas, ¿no? Algún par de influencers, de un puñado de influencers, diría yo, unos con muchos más seguidores que otros, que dicen, ¿no? Esto es la ley, ¿no? Y la ley se respeta. Y si la ley dice que no se puede, no se puede y ya. Como si la ley, para empezar, fuera inherentemente justa, o como si la ley reflejara la realidad o la situación de un país. O sea, si eso fuera cierto, nosotros viviríamos en Suecia, cabrón. O sea, la Constitución mexicana sigue siendo, hasta la fecha, una de las de mayor vanguardia en el mundo. O sea, el marco normativo mexicano, en muchos sentidos, otros no tanto, evidentemente todo el mundo tiene áreas de oportunidad, tanto en derechos civiles como económicos, como de beneficios, tal. Pero la letra de las leyes mexicanas, o sea, tú ponlas a competir con cualquiera del mundo, cabrón. Y quizá estamos ahí en el top 10 de legislación en el mundo. Entonces, si la ley se trasladara a la realidad, pues, digo, ese argumento, ¿no? O sea, se desmorona pues por sí mismo, porque la ley no necesariamente refleja la realidad y la ley no necesariamente es justa. Por eso modificamos constantemente la ley, ¿no? Antes la ley era esclavitud, antes la ley eran las mujeres no tienen derecho a votar, antes la ley eran los niños y niñas pueden trabajar, ¿no? Antes la ley era puedes pagarle lo que sea como salario a tu personal, ¿no? Y antes la ley era pueden trabajar las horas que sean, pues hasta que se cansen, cabrón, hasta que lo decidan, hasta que el patrón diga. O sea, esa era la ley, pues. Y nadie diría en el siglo XXI que será una ley justa. Bueno, quizá algunos libertarios nos dirán que la libertad de contratarse, yo puedo decidir contratarme como esclavo y si quiero, o sea, pero digamos, es fuera de la conversación, ¿no? Libertaria. Cualquier persona razonable diría, no, o sea, no puede, o sea, los niños y niñas no deberían poder trabajar, no tienen por qué trabajar, las mujeres por supuesto que tienen derecho, ¿no? Libertades civiles y derecho al voto y derechos, ¿no? Iguales a los del hombre. ¿No? Y todas esas cuestiones, o sea, esas son cuestiones razonables de justicia. Entonces la ley no necesariamente refleja justicia. Y en este caso, ni siquiera tienen eso a favor, porque la ley de la Ciudad de México no contempla como crimen el vender en la calle. O sea, ¿y por qué no lo refleja? Porque 40% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México es comercio informal. O sea, está en la informalidad. Y es mayor todavía la media nacional. La media nacional creo que es por ahí del 25%, una cosa así. ¿Qué digo? Esto es
hay que poner matices, ¿no? Porque están servicios financieros, que es un puñado de personas, pero se mueven montones de dinero, entonces eso jala mucho, ¿no? El Producto Interno Bruto, y están servicios mineros, petroleros, ¿no? Todo, extracción, que también distorsionan mucho las cifras de Producto Interno Bruto. Pero bueno, la mayoría de personas en la Ciudad de México producen y generan sus ingresos a través de la informalidad. Eso es por un lado, eso es un dato. Y por otro, ese monto total de informalidad genera en la Ciudad de México 40% del Producto Interno Bruto. Entonces, si estas personas fueran consistentes con su argumento, dirían, ellos están fuera de la ley, por lo tanto prohíbelos y decomísales, ¿no? sus cuestiones en medio de una pandemia, cabrón, y en medio de una crisis profunda económica. O sea, nadie quiere eso, pues. O sea, nadie de forma racional pensaría, sí, la forma de atender la pandemia, ¿no? Es obedecer a la ley. Si la ley dice, entonces, o sea, quiero sacar de su fuente de ingreso al 40% de la producción de la Ciudad de México, ¿no? Y a la mayoría de personas que trabajan y producen y venden en la Ciudad de México. Digo, si esa es tu postura, pues adelante, cabrón. A ver quién te, ¿no? A ver quién te sigue. Y a ver quién te cree, ¿no? Y a ver quién, o sea, ¿cuál sí sería la solución? Como en muchos sentidos, y aquí lo hemos hablado en otros contextos, legalizar, grabar y regular. O sea, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de vivir unos meses, ¿no? En Brasil, trabajar como 4 por ahí. Allá, por lo menos en la capital, en Brasilia, si tú compras un heladito en la esquina, o unos chicles en otra esquina, o unos, bueno, taquitos no hay, o sea, un churrasco no hay, callejero, en los 3 lugares puedes pagar con tarjeta. Porque hubo facilidades, ¿no? De legalizar, de grabar y regular. No les vas a poner imposiciones mayores a las razonables. Y les vas a asignar, ¿no? Su esquina, pues. O sea, aquí esta es la esquina para que tú y solamente tú puedas vender tus churrascos, ¿no? Ahí, no tienen tortillas, ¿no? Pero ahí tus churrasquitos, ¿no? En platitos y todo. Y tú, ¿no? Vas a estar en esta esquina, te podemos poner un puestecito, ¿no? Que además tiene un costo adicional. Pero digamos, esas son formas de hacerlo, cabrón. Legalizar, grabar y regular. Porque no vas a prohibir y no vas a sacar a la calle, ¿no? Y no vas a corretear y acosar y a las personas que quieren trabajar. Y ahora, el argumento más ridículo que escuché en esta conversación es un influencer que equiparaba esta cuestión con la corrupción sistémica del país, ¿no? Y decía, no les gusta la corrupción, se quieren el combate a la corrupción, pero no les gusta cómo se ve. Así se ve el combate a la corrupción. No es lo mismo, cabrón. No es lo mismo una persona que no ha sido regulada y que trabaja de forma honrada, honrada y moral, o sea, no está robando, no está haciendo un daño, no está haciendo un crimen. Eso sí sería un crimen. Está vendiendo cosas. Que no está regulada no es lo mismo que sea un crimen. O sea, eso es, o sea, que le quepa en la cabeza a este cabrón y a la gente que piensa como él. Y además, incluso, o sea, cediendo el argumento, que no tengo por qué cederlo, pero cediendo el argumento que fuera un crimen, o sea, comparar que una persona, o sea, robe, ¿no? Una licorería, una tienda, una farmacia, a la corrupción sistémica del país de miles de millones de pesos, es un despropósito, es un absurdo, o sea, por favor, o sea, aterricemos los comentarios a la realidad del país. O sea, no en el etéreo, que si debería y la ley dice y allá, no, en la realidad material del país, donde la enorme mayoría de trabajos está en la informalidad y donde el 40% del Producto Interno Bruto de la Ciudad de México se genera a partir de la informalidad. O sea, aterricemos ese comentario y después podemos hablar. Porque, ¿no? Si haces estos argumentos teóricos y filosóficos y leguleyos y no lo aterrizas a la realidad histórica material del país, estamos hablando cualquier cosa, pues disparates. Pero bueno, hasta ahí voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Díganme, ¿no? ¿Qué opinan de esta cuestión del comercio informal y de toda la discusión que se generó a partir de esta cuestión? Y nos vemos hasta la próxima. De nuevo, muchas gracias por ver y compartir y suscribir y toda la cuestión que debo decir en YouTube.